Dados, entre otras cosas, en honor a Jesús. Y con ustedes, sus conductores, Miguel y Dovi y Yomanka Batista. Cuando pienso que no puedo más o que no veo la luz del sol, clamo al cielo desde mi interior y allí estás. Oh, si caigo en la desilusión cuando me esperaba algo mejor, porque el mundo en que vivo es así. Me restauro cuando clamo a ti. No he visto desamparado ningún justo en el pasado, ni aquel que ame a Jesús que no pueda con su cruz. No he visto desamparado corazones angustiados. Todo el que clame a Jesús desde el cielo verá su luz. Todos estos días esperando ver algo mejor, pero amado, ¿qué puedo decir si este mundo es cada día peor? Han cambiado las formas normales que por ley debíamos seguir, y a Jesús han dejado a su espalda, pero fieles hay muchos aquí. No he visto desamparado ningún justo en el pasado, ni aquel que ame a Jesús que no pueda con su cruz. No he visto desamparado corazones angustiados. Todo el que clame a Jesús desde el cielo verá su luz, porque ángeles vigilan tu entrada y tu salida. Esta debe ser tu fin. En Jesús lo lograré. No he visto desamparado ningún justo en el pasado, ni aquel que ame a Jesús que no pueda con su cruz. No he visto desamparado corazones angustiados. Todo el que clame a Jesús desde el cielo verá su luz. No he visto desamparado ningún justo en el pasado, ni aquel que ame a Jesús que no pueda con su cruz. No he visto desamparado corazones angustiados. Él es fiel y verdadero. Todo el que clame a Jesús desde el cielo verá su luz, porque ángeles vigilan su entrada y su salida. Esta debe ser tu fe. En Jesús lo lograré. presencia, lléname, lléname de quien tú eres, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de quien tú eres, lléname, lléname de tu presencia, lléname,
presencia, lléname. Lléname, lléname. De quien tú eres, lléname. Cielo 104.7, tu favorita. Al recibir tu bendición, tu cariño y tu atención, sinceramente me pregunto, Padre amado, ¿qué he hecho yo para merecer la sanación? Con la paciencia y devoción y con tu amor, liberación. Cada mañana al levantarme, algo nuevo tú me das. El pueblo humilde me sonríe y pregunto, ¿qué he hecho yo para caminar en esa alfombra? Las espinas no se sienten y no pones condición. ¿Qué he hecho yo para sentir esta armonía, este consuelo? ¿Qué he hecho yo por las palabras en mi boca para alabarte? ¿Qué he hecho yo que mi existencia has cambiado? ¿Qué he hecho yo, Señor? Observando dónde colocas mi mirada. Me has invitado, soy dichoso y pregunto, ¿qué he hecho yo para vivir en este espacio que tú controlas y proteges, lleno de paz y redención? Algo divino, algo precioso, algo difícil de explicar. Me has perdonado mis ofensas y pregunto, ¿qué he hecho yo para que un ser tan bondadoso que dio su sangre por nosotros me haya ofrecido salvación? ¿Qué he hecho yo? Me has ofrecido vida eterna, santo. ¿Qué he hecho yo para que tomes el volante y me dirijas? ¿Qué he hecho yo? Enhorabuena caminando y preguntando, ¿qué he hecho yo? He seguido caminando y bajo el sol los mandamientos se descifran los misterios, sus bendiciones obedezco. Amar a Cristo, eso es vivir según se ha escrito y lo dispuesto. Mi pastor, el Rey divino, me ha concedido un privilegio y digo yo, ¿qué soy yo para sentir esta armonía, este consuelo? ¿Qué he hecho yo por las palabras en mi boca para alabarte? ¿Qué he hecho yo que mi existencia has cambiado? ¿Qué he hecho yo? Me has ofrecido vida eterna, aleluya. ¿Qué he hecho yo para que tomes el volante y me dirijas? ¿Qué he hecho yo? Enhorabuena caminando y preguntando, ¿qué he hecho yo? No sé lo que he hecho, pero sí sé lo que tengo que hacer. Dando gracias, sigo por tu camino y bajo tu manto. Contaré a todos de tu bondad y tu misericordia, Padre. Gracias. Me muero lentamente día a día. No logro ver el norte, hay neblina.
servirle. Bendiciones. Dios bendiga, amados hermanos, sean bendecidos en esta preciosa tarde. Damos inicio a tu programa En Honor a Jesús. Tu hermana Yovanka Batista saludándote a esta hora de la tarde, dando inicio a tu programa El Toque de Queda de las 6 de la tarde los viernes. Dios bendiga a nuestro hermano Idobi. Amén, muchas bendiciones, mucha gente que están ahí esperando esta transmisión, pero estamos aquí ya en vivo y directo desde San Pedro de Macorís para el mundo, dándole la gloria y la honra al Señor por darnos este privilegio de poder hablar de la palabra del Señor a través de estas ondas radiales. Muchas bendiciones a toda la gente que nos sigan a través de Facebook. Hoy estamos transmitiendo a través de Cielo 104.7 FM. Usted puede compartir la transmisión y hoy vamos a tener un programa bastante hermoso, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la palabra del Señor. Vamos a hablar de la palabra de Dios y como estábamos compartiendo en nuestras redes, tenemos un invitado muy especial, una persona capacitada, preparada y específicamente también con el tema que tenemos. Como dije, vamos a hablar acerca de lo que es, qué es la cultura hebrea, en qué nos ayuda a nosotros como iglesia a profundizar en el estudio de la cultura hebrea. Amén. ¿Tiene la iglesia hoy en día que celebrar las festividades bíblicas? Estas son de las interrogantes que yo sé que mucha gente tiene y vamos a responderles en esta tarde. Idobi, vamos a darle la bienvenida al pastor, pero antes yo quiero compartir quién es el pastor Julio Deffer, para los que quizá no conocen. Aquí yo tengo una pequeña biografía, también tengo uno de sus libros que he adquirido. Así es. Poderoso. Este hombre de Dios nació aquí en República Dominicana, San Pedro de Macorís. Actualmente vive en Cali, Colombia. Hace parte del ministerio Casa del Padre, ADN de Dios. Tiene estudios teológicos como licenciatura, maestría, doctorado y una especialización en hebreo bíblico con la Universidad de Humanidades de Jerusalén. El doctor Julio César Deffer es escritor de libros exitosos como son Neshama, Alma Superior, ADN de Dios, Escuela Profética Navi More, Guerra de Alto Nivel y La Mujer Idónea de Dios, entre otros, incluyendo este libro Guerra del Alma, El Despertar de la Conciencia. Tremendo. De esta forma, pues, iniciamos presentando a nuestro querido pastor Julio Deffer. Bienvenido a nuestro programa, ministro. Bueno, hermana Yovanka, bendiciones para su vida, mi hermano Idobi, te bendigo. Amén. Es un honor estar aquí en mi hermosa ciudad, San Pedro de Macorís, a través de estos medios, y agradezco a Dios la oportunidad y a ustedes que me dan de poder compartir en esta tarde con ustedes. Es un honor estar aquí. Amén. Amén, así es. ¿Y Dobby? No, y estamos bendecidos. Para nosotros es más que una bendición poder tenerlo aquí. De hace días, Yovanka, queríamos tenerlo aquí, pero no se dieron las situaciones, pero gracias al Señor que está con nosotros y poder compartir este valioso tema que hoy en día está como uno de los temas en el tapete. En tapete, ¿verdad? En tapete, ¿verdad? Sí, así de esos es. temas acerca de lo que es la cultura hebrea. Y a veces hay personas que quizás no entienden lo que es la cultura hebrea porque venimos quizás de una trayectoria que no se le ha explicado bien. Y por eso quisimos traerlo a usted, ya que está en el país compartiendo la palabra de Dios y que así nos pueda dar detalles, porque yo sé que es un tema bastante amplio y no sé, en una hora no se puede. Es un tema muy amplio, la cultura hebrea. Amén. Eso hay que detallarlo poquito a poquito. Pero brevemente, que cuando hablamos de cultura hebrea, o sea, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué es el auge de estudiar la cultura hebrea? ¿Por qué estudiar la Biblia desde la perspectiva hebrea? Amén. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí, la Torá venía acompañada de una cultura fideligna que es conocida como la Torá oral, que eran la costumbre que tenían los ancianos desde los días del patriarca Abraham, por eso el término hebreo, que significa aquellos que cruzan, porque ellos venían del otro lado del río. Por eso tú te fijas que cuando Josué se para delante del pueblo y dice, mi casa y yo serviremos al Señor, dice, vuestro padre del otro lado del río adoraban dioses, mas yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces hebreo tiene que ver con aquellos que cruzaron del otro lado del río. Desde esos tiempos, desde que Abraham llegó al monte Moré, en la encima del Siquén, Dios comenzó con Abraham lo que los judíos llaman la Kol Torah.
O sea, la cultura de arriba. Entonces, la Torá antes de ser escrita fue orar. O sea, las tradiciones del pueblo, y para poder comprender estas tradiciones, para poder comprender lo que nosotros tenemos en la Biblia, es necesario conocer acerca de esta tradición. Entonces, por ejemplo, yo siempre me preguntaba, ¿por qué Elías insistentemente le dice a Eliseo, espérame aquí porque Dios me ha enviado a tal lugar? Y llegan a una ciudad y le dicen, no, quédate aquí que Dios me ha enviado a tal lugar. Sí. Eso tiene que ver cuando Jesús le dice a aquel joven rico que le dice, maestro, te voy a seguir. Y Jesús le dice, no, voy a sepultar a mi padre y luego te sigo. Jesús le dice, no, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. En realidad Jesús no le está diciendo que no vaya a sepultar a su padre. Jesús le está diciendo que renuncie a su herencia. Entonces, cositas como esa, para saberla es necesario saber por qué es el trasfondo de esa cultura que tiene que ver, porque la Biblia viene de Israel determinantemente. Entonces, cuando Jesús le está diciendo así, Jesús le está diciendo que renuncie a su herencia. Y cuando Elías le está diciendo a Eliseo, le está diciendo, no, tú sabes que si tú no me ves cuando yo sea quitado, el manto no te será dejado. Entonces tú no tienes derecho a mi herencia, porque en la cultura hebrea el hijo tenía que estar presente cuando el padre moría para tener el derecho a la herencia. Entonces, cultura tiene que ver con hábitos y costumbres. Entonces, el pueblo tenía hábitos y costumbres. Entonces, para interpretar la Biblia es necesario conocer cómo funcionaban esos hábitos y esa costumbre. Poderoso. Eso nos va a permitir poder ampliar nuestro recipiente y nuestro nivel de entendimiento de una manera mayor. Entonces, ya yo sé que Jesús le está diciendo así al chico, y por qué Elías le está diciendo, no, Eliseo, quédate aquí, porque Elías no le quería dar el manto a Eliseo. Fíjate que Elías nunca ungió a Eliseo. Elías nunca ungió a Eliseo. Elías nunca estuvo interesado en darle el manto a Eliseo. Exacto. Entonces Elías siempre quería quedarse con el manto. La frustración más grande de Elías fue que Dios le diga, mira, vete y unge a Eliseo para que él sea el profeta en tu lugar. Quítate tú para que él se ponga. Dios mío. Entonces Elías nunca quiso soltar el manto. Actualmente y se fue y nunca lo ungió. Sí, no, el manto Dios tuvo que quitárselo allá arriba. Ahí Elías y enviárselo a Eliseo. Porque si era por Elías nunca ungió a nadie. Elías se iba a ir con su manto. Así es. Si lo traemos a la realidad, a veces ahí tenemos muchos Elías que no quieren soltar el manto. Pero claro, tenemos gente, por ejemplo, que tienen grandes ministerios, que tienen grandes llamados, que Dios lo usa a ellos, pero ellos se creen únicos. Dios mío. Fíjate la soberbia tan grande de Elías, que Elías, el problema de Elías era que era un hombre soberbio. Amén. Y que tenía un síntoma de depresión. Cuando Jezabel lo amenaza, la depresión lo ataca. Y esa depresión de creerse, y esa soberbia de creerse único, hace que se esconde en una cueva para preservar una especie que él creía que estaba ya en extinción. Pero él ignoraba que Dios tenía 7,000. Sí, entonces, la desgracia más grande de Elías es cuando Dios le dice, no, Elías, no, Señor, es que quieren matar a todos tus profetas y solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Tremendo. Entonces, esos Elías, en su ignorancia, se creen que ellos son los únicos. Terrible. Y es mentira, Dios tiene 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Seguimos con la cultura hebrea, porque hay muchas preguntas, hay mucha gente inquietante. Hay términos, pastor, que se han usado y creo que quizás sean mal interpretados o sean mal usados. Cuando se habla de judaizar. Y cuando hablamos de cultura hebrea, dicen, están judaizando la iglesia. ¿Qué es judaizar? Vamos a aclarar este término, pastor. Es un término que está mal aplicado, Muy que mal. Viene del concilio de la Nicea. Tú sabes que la iglesia que nació judía y salió de Israel hacia las naciones judías. Sí. No existe otra iglesia que no sea la iglesia judía. Nosotros somos judíos cristianos, no somos judíos cristianos romanos. Eso es mentira. ¿Y Dobby? Amén. Porque si decimos que esta iglesia nació de un judío, no me diga a mí que la cultura macorizana es romanera. No. Es macorizana y la romanera es romanera. Jesús era judío. Entonces, este término de judaizar viene del concilio de la Nicea como parte de cuando ya en Roma intentan separar la iglesia de todo lo que tiene que ver con Jerusalén y todo lo que tiene que ver con Israel. Pero es un término que en nuestro día se aplica muy mal y muy ignorante, porque todo lo que hacemos es judío. Entonces, nosotros nacimos y estaremos siempre judaizados, porque el bautismo es judío. Sí. Es un acto judío que hasta hoy los ortodoxos lo conocen como el misbe. Sí. Los ortodoxos se rebautizan, conocido como un acto de purificación.
es un baño que ellos entran en unas aguas, en un río, en una playa donde el agua circula y se va. Y de ahí, de ahí viene la vertiente del bautismo. El bautismo es judío. Amén. La Santa Cena es judía. La Biblia es judía. Amén es judío. Nuestro Jesús. Aleluya. Judío. Todo eso es judío. Entonces, ¿cómo es que tú me vas a decir que me están judaizando? Nosotros los cristianos somos judaizados por excelencia, por el término. Se aplica más cuando uno quiere ir una yarda más allá de lo que uno ha conocido. Así es, así es. De lo que uno ha conocido. Mira, la Biblia, la palabra, se interpreta de 4 maneras. Y te voy a tocar 2 de las 4 maneras. Primero, de una forma literal. Cuando la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es exactamente lo que la Biblia está diciendo. Literal. Que Dios creó cielo y tierra. Entonces, en los otros niveles de interpretación, esto no va a cambiar. Siempre, Rachi decía y Maimoni, que son de los mayores intérpretes de la Torá, que ningún texto pierde su parte interpretativa literal. Entonces, el cuarto nivel de interpretación tiene que ver con la parte so. Entonces, cuando tú sales como de lo literal, de la orilla, para querer penetrar un poco más a profundidades, puede hacer que muchas cosas que te han atado como cristiano, que te han enseñado dentro de la cultura cristiana, te llevan a confrontar eso. Entonces te va a incomodar, no te va a sentir cómodo. Porque algo nuevo que se le está atrayendo a esa es persona. Una revelación nueva, pero que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, exactamente. Entonces puede hacer que te mueva ciertas cosas de lo que nosotros siempre aprendimos, de lo que siempre creímos. Entonces, cuando tú aprendiste algo y cuando tú crees algo, es como un chaleco salvavidas, que tú te sientes seguro y cómodo ahí. Claro. Si te quitan eso, entonces tú te vas a sentir incómodo. Amén. No, y que siempre ha estado ahí. Ahora, la enseñanza que se le dio fue una enseñanza diferente. Un cambio de ejemplo, cuando viene ese conocimiento que te vienen a aclarar, ese conocimiento, tú dices, pero no fue así que me enseñaron el inicio. Entonces la persona quizá se ponga que rebote esa parte de ahí. Puede ser esa ahí. Haga resistencia. Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando hablamos de tiniebla, no se refiere propiamente a la oscuridad en el mundo judío. Cuando hablamos de tiniebla en el mundo judío, nos referimos al rechazo del conocimiento. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, amén, la incapacidad de recibir la luz, o sea, porque la luz se aloja en un recipiente. De ahí se dice que viene la tiniebla, porque todo lo que está en la creación es parte de la creación de Dios de una o de otra manera. Entonces, la causa de que haya tiniebla es que hay luz. Entonces, dicen los judíos que cuando Dios dijo, sea la luz, la propia creación tuvo una incapacidad de recibir esa luz. Entonces, eso da como resultado la manifestación de la tiniebla. Poderoso. Entonces, cuando nosotros aplicamos eso a la vida del creyente, cuando el creyente, porque yo te digo una cosa, yo debería ser católico ahora mismo y adorar a María. Santo. Porque eso fue lo que yo aprendí desde niño. Eso fue lo que me enseñó mi abuela. Roma. Vamos para la iglesia católica, ella es nuestra madre. Vamos a adorarla. Este es San Miguel, este es San Judas. Y estos son los santos del Señor y vamos a adorarlo. Eso fue lo que yo aprendí. Desde pequeño. Sí, desde pequeño, pero después se me reveló el Evangelio. Amén. Algo mayor, una experiencia personal. Pero que también no se quedaba ahí. Amén. Gloria al Señor. Así es, poderoso. ¿Y Dobby tiene alguna otra pregunta? Me gustaría que, ejemplo, hay personas que nos escuchan aquí y he escuchado muchas personas de las que nos están escuchando, es como un trabalengua, que dicen que a veces que la cultura hebrea fue allá, está en Israel. Entonces, cuando vienen aquí, me traen esa cultura nueva. ¿Qué usted que nos puede explicar de esto? Bueno, yo te voy a decir una cosa, como te estaba diciendo ahorita, te lo voy a explicar de otra manera. Déjame ver cómo te lo explico. Bueno, tú sales a la calle y tú me llevas en tu carro y tú me dices, vea pastor, antes de llegar a mi casa para donde vamos ahora, hay un policía acostado, pero mi carro es muy bajito. Nos vamos a tener que quedar antes del policía para después cruzar caminando, porque el carro es muy bajito y después vamos a dar la vuelta ahí.
Yo estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Amén. Pero si tú te vas a otro país, tú te vas, por ejemplo, a Puerto Rico, y tú le dices a un boricua que hay un policía acostado y que tú le vas a cruzar por encima al policía, el policía va a entender, el puertorriqueño va a entender literalmente que está hablando de un policía físico, de un teniente, de un coronel, de lo que se dice. Pero no, bendito chico, ¿cómo vamos a matar a ese pobre hombre? No, para el carro ahí. ¿Cómo vamos a matar a ese hombre? Porque eso es un policía acostado en Puerto Rico y esto es un policía acostado en República Dominicana. Amén. Entonces, la Biblia que nosotros usamos, la Biblia que nosotros tenemos, todos sus libros fueron escritos por judíos. Por los judíos. La historia de los apóstoles es una historia judía. La historia de Jesús es una historia judía. Sí, señor. Entonces, es imposible acercarse, porque lo que hacemos es, la teología normal que nosotros estudiamos es una aproximación. Amén. Es una aproximación. Porque en sí, cuando nosotros hablamos de Dios, Dios es el todo. Amén. Dios se entiende en la cultura hebrea como el todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios y hablamos de su diferente nombre y hablamos de nosotros, Dios se va a manifestar hacia nosotros conforme a la capacidad que nosotros tenemos de recibir de Dios. ¿Cierto? Amén. Amén. Para alguna persona, en algún tipo de cultura, algunos tipos de comportamiento, algunos tipos de vestimenta son del diablo. En otros lugares no. Eso es así. A mí me llamó una pastora en estos días y me declaró juicio. Porque el Dios de ella es violento. Wow. Tremendo. Porque el Dios de ella mata. Tremendo. Entonces, ese Dios es diferente al Dios de otros. Ese Dios es diferente al Dios de otros. Entonces, el Dios de nosotros también dice, no, mira, Julio tuvo un problema con Adoví ya. Por ellos se abrazaron y eso pasó. Pero si yo tengo un conflicto con el Gordy, tal vez el conflicto mío con el Gordy va a ser que el Gordy me va a decir que Dios me va a matar. Tremendo. Porque el Dios de él no resuelve así. El Dios de él es, Sacúdete. No tiene misericordia. no tiene misericordia. Eso es ¿me fuego, entiendes? muerte. Ese muerte que te mata y que te muere y que Dios te lleve el mío. diablo. Tremendo. Exacto. No sabiendo que Dios es el todo, por encima de todos los conceptos. Sí, no, entonces Amén. Dios se va a manifestar a cada persona a la dimensión de la luz que esa persona tenga para alojar a Dios. Entonces, a medida que yo me acerco más a la fuente de donde viene esto, mayor voy a conocer a Dios. Así es. Amén. Mayor voy a conocer. En la cultura hebrea hay una riqueza escondida que la iglesia de hoy necesita acercarse a ella. Como me decía la hermana ahorita, lo que pasa es que en el mundo cristiano todos lo relacionamos con la salvación. Y no es un asunto de salvación, porque la salvación ya fue el sacrificio de Cristo cuando lo aceptamos. Amén. Ahora vamos a hablar de lo que nos bendice. Sí. Vamos a hablar de lo que nos permite introducirnos para entender muchos enigmas que hay en la palabra. El mismo Pablo dice cosas que tiene la iglesia confundida, que a nosotros mismos no nos tienen claro. No nos tienen claro en muchas cosas que habla el apóstol Pablo. Y si tú lees los evangelios, tú ves que los discípulos por aquí decían una cosa y por allí decían otra. Y tú dices, pero ven acá, parece que ellos se contradecían entre ellos mismos. No, es que ellos lo vieron todo de una manera diferente, pero estaban viendo lo mismo. Amén. Pero estaban viendo a Dios desde ángulos diferentes. Así Algo es. diferente. Pastor, las festividades bíblicas. Vamos a dar una pequeña introducción o vamos a explicar algo sobre esto. A propósito de que se celebró lo que es el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, muchos comentarios en las redes, personas que se acercan a uno y le preguntan, pero es que yo no tengo que celebrar esa fiesta porque ya Dios me salvó, yo no soy judío. ¿Qué podemos decir? ¿Usted qué puede decirnos acerca de las festividades bíblicas? ¿Tiene la iglesia cristiana de hoy que celebrar las festividades bíblicas? ¿En qué nos puede esto aportar? ¿En qué nos puede ayudar estas festividades bíblicas? El quizás yo celebrarlas o participar de ellas. Yo la pregunta que me haría es, ¿por qué no la celebramos? Claro. Si celebramos la Santa Cena, celebramos la... No, celebramos el Día del Padre, que no es malo, el Día de la Madre. Porque vamos a suponer una cosa, mira. La Biblia tiene un calendario. Y nuestra vida normal también tiene un calendario bíblico, un calendario secular. Amén. En el calendario bíblico hay fiestas bíblicas. Sí. Que se supone que son fiestas de Dios. Amén. Pero no se celebran mayormente
porque nuestra cultura está muy inspirada en la cultura romana. Está muy inspirada en la cultura romana. Alguien por ahí puso un comentario, no celebra tu cumpleaños, no celebra el cumpleaños de que si yo quién, pero quiere celebrar que si yo qué fiesta. Y en eso tú te das cuenta de una cosa que es lo que Dios está haciendo en este tiempo, en esta reforma, es que está moviendo. Y está despertando y está siendo indetenible cada día más. Así es. ¿Me entiendes? Porque las fiestas son fiestas de Dios. Amén. Y cada fiesta hablan del Mesías. Así es. Y lo que celebramos la fiesta, lo que hacemos no es que nosotros estamos anunciando algo que va a pasar, sino algo que ya pasó. Así es. Porque cada fiesta es el Mesías. Así es. Cierto, desde el tabernáculo que habla de su nacimiento, de Depecha que habla de su muerte, su resurrección que habla de primicia, su ascensión que habla de Bicurín y de la primera cosecha, que fue el primer discurso de Pedro, que se convirtió en 8,000 luego de la fiesta del Pente. Amén. Luego de que pasaran los 7 Homer. Entonces, cuando no se conoce la cultura, cuando no se conoce la fiesta, se cometen muchos errores. Mira, yo voy a hablar un tema aquí, aprovechando este espacio. Yo vi una discusión terrible de un pastor que se hizo viral, que dijo que los diezmos eran para la viuda, que los diezmos eran de los pobres, y eso es un error de interpretación garrafal. Así es. Los diezmos no son de ninguna viuda. En la Biblia no registra ningún diezmo de viuda, ni de huérfano, ni de nada. Mira lo que pasa. El calendario hebreo se divide en ciclos. Entonces ellos van a Deuteronomio, donde dice que en el tercer año, porque se divide en ciclo de 7. Primero 7 días, cada fiesta dura 7 días. Primero 7 semanas, 7 semanas me lleva a Pentecostés, Bicurín. Luego 7 años me lleva al jubileo. Y 7 por 7, 49, me lleva a un año chemita, a una mega libertad. Entonces, en el año tercero de ese ciclo, el pueblo, no el sacerdote, tomaba una ofrenda, un diezmo, para dárselo al extranjero y al huérfano en el año tercero. ¿Qué es lo que hace la mujer que va donde Eliseo, que no espera el año tercero ni el año de jubileo para adquirir la libertad de sus hijos que vino el acreedor a buscar, sino que ella va donde Eliseo a buscar un milagro a través del aceite, que ella no sabía qué debía hacer a través del aceite? Ella busca una respuesta del hombre de Dios, porque ella sabe que en el año tercero, con el diezmo que a ella le toca como viuda, ella podía comprar la libertad de sus hijos. O en el año séptimo, aleluya, podían ser libres, porque el calendario tenía ciclo de 7. Entonces, en el año tercero, el pueblo sacaba un diezmo para dárselo a los huérfanos, a la viuda, como que tú sabes que tu vecina no tiene marido, es pobre y tú eres rica. En el año tercero tú vas a tomar diezmo, una parte de tu diezmo, y se lo va a dar a ellos. Pero el diezmo siempre, como enseña la Biblia, era del levita, el diezmo levístico, que no es el mismo diezmo que se aplica hoy. ¿Cierto? Amén. Pero entonces, como ellos no conocen, ellos solamente leyeron, no, aquí dice que el diezmo es de la viuda. Eso es que el diezmo era para que el pastor tiene que recibir el diezmo para dárselo a la viuda. Eso es una mala aplicación. Una mala interpretación. Sí, porque se desconoce de cómo se movía el calendario. Entonces, dentro del calendario están las festividades, como dice, 3 veces al año te presentará, como dice en Deuteronomio, en Éxodo y en Levítico, todo varón delante de Dios, y será santa convocatoria por 7 días. Tremendo. Entonces, como iglesia, esto en vez de restarnos, nos sumaría a nosotros. Sí, nos sumaría más conocimiento, más luz, nos acercaría más al conocimiento de la verdad que tiene la Biblia, porque la Biblia es un libro que tiene, las letras que están en ella tienen vida dentro de ella, tienen espíritu, tienen revelación, tienen una fuente interpretativa, y cuando no podemos penetrar en ella, pues entonces no podemos atraer esa sustracción. Entonces cada fiesta nos habla del Mesías. Cuando nosotros, por ejemplo, si yo celebraría la primicia, la fiesta de primicia, yo no estoy celebrando que el pueblo me traiga dinero. Así es. Y otra cosa, la fiesta de la primicia no se hacen en enero, como lo hacen muchos pastores. Es un exabruto. ¿Por qué? Es una locura.
Pero entonces, haciendo un paréntesis, esa es una de las festividades bíblicas de la que no están en desacuerdo. Porque la celebran. ¿Usted sabe por qué? No están en desacuerdo, la celebran. Entonces, cuando hablamos ya de las otras levaduras, la de las primicias, entonces ahí entra como, de las otras que no son la primicia, ahí entra como el desacuerdo. No somos judíos, pero para celebrar las primicias, sí se celebran esas fiestas. Sí, porque hay un beneficio, se celebran ignorantemente, porque el día de Dios, como dice la Biblia, comienza a las 6 de la tarde, el calendario de Dios es lunar y tiene un movimiento diferente al calendario que nosotros usamos. O sea, hay un calendario en Israel que se llama el calendario de inicio, que comienza luego de Rosh Hashanah, entre septiembre y octubre, según caiga. Y el otro calendario, que es el calendario bíblico, que comienza entre abril y marzo, cuando Israel salió de Egipto. Entonces, la fiesta de la primicia jamás caen en enero. Jamás caen en el mes de enero. Tremendo. ¿Y entonces por qué la celebran en enero? ¿Cuál es la razón? Porque estamos atados al calendario romano y entonces estamos pensando que estamos comenzando el año y el año no es el año secular, no es el año romano, no es el calendario babilónico, es el calendario bíblico. Entonces habría que buscar siempre el calendario hebreo para regirse por las fechas que caigan, porque caen en fechas y en meses diferentes. Siempre, porque el calendario, un mes en Israel, en la Biblia, se mueve de acuerdo a los movimientos de la luna. Y la luna necesita moverse como 28.5 veces en un mes para que se cuente un mes. Entonces eso es diferente a los movimientos del sol. Hay un calendario lunar y un calendario lunisolar. Entonces, si nos regimos por el calendario hebreo, la fiesta no caería en eso, no caería en la misma fecha. Entonces entonces por eso que tú puedes ver un pastor pentecostal haciendo la fiesta de primicia en enero. Y otro pastor que tenga una mente judía celebrándole por ahí en abril, entre marzo y abril. Tremendo. Ese tipo de calendario, sabe que, por ejemplo, en lo que usted va hablando, hay muchas personas dentro de las congregaciones que no tienen esas informaciones, ¿verdad? No tienen esa luz abierta, porque a veces la tienen restringida, esas informaciones. Bueno, hermano, hay un problema y hay que estudiar. Amén. Hay que estudiar, y para estudiar hay que estar dispuesto a ser enseñado. Así es. Y lamentablemente hay mucha gente que no quiere ser enseñado. Mucha gente que no le interesa estudiar, no le interesa, ¿verdad?, en esa parte. Tremendo. No le interesa estudiar, no le interesa o el conocimiento, o no están dispuestos a sentarse para que otros los enseñen. Entonces, yo creo que siempre va a haber personas Bueno, así. aquí está nuestro hermano Alex Berson, dice, ¿cuál es el fundamento en el Nuevo Testamento para las prácticas de las fiestas y cultura hebrea? Propongo una mesa de debate. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad. Dile a Alex que yo le mando a decir que dónde él quiere el debate. Alex Berson. Que yo le mando a decir que dónde quiere el debate y cuándo. ¿Dónde quieres la mesa de debate, Alex Berson? Esto es un tema sumamente interesante. Tremendo. Él escribió algo bien largo, pero ¿dónde el tema de debate? La mesa de debate, para que podríamos hacerla aquí. Sí, para que él venga y hagamos la mesa de debate que yo le voy a mostrar a él. Ahora yo te voy a decir una cosa, porque hablamos del Nuevo Testamento y si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué estaba pasando en el día de Pentecostés? Estaban celebrando el día de Pentecostés los judíos que creían en Jesús. Sí. Y estaban allí congregados de todas las naciones. Amén. Pero no eran extranjeros, eran judíos. Eran judíos. Eran todos judíos los que estaban allí, que hablaban otra lengua, porque tú sabes que los judíos estaban regados por el mundo entero, siempre han vivido así. Pero eran judíos los que estaban allí. ¿Qué estaban haciendo? Celebrando la fiesta de Bicurín. O sea, que los discípulos, Pablo, los apóstoles, sí celebraban la fiesta judía. Y eso está comprobado, eso no está en discusión. Sigue, Dobby, aquí voy leyendo los comentarios. Amén. Estamos escuchando al pastor, ¿verdad?, con la parte de lo que es la cultura, la fiesta que se estaba hablando. Y no todas se celebran, pastor. Solamente hay una específica que más se le da continuidad, que es la fiesta de la primicia, ¿verdad? En ese punto, como usted dice, las otras a veces quedan ahí
entre ellas, y a veces no se le da la continuación porque las personas que tienen que darle la continuidad no se la dan, que son los líderes. Sí. Porque a veces un miembro quizás no tiene la autorización de hacer esa fiesta. Es que el pueblo se dirige por su líder. Amén, amén. Él nos cita Colosenses 2, cuando dice, así que nadie los juzga a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Esto es en Colosenses 2:16. Yo he leído ese texto muchas veces y vamos a lo mismo. Él se está refiriendo a un texto que cita el apóstol Pablo. Ajá. Pero yo le voy a hacer una pregunta a Ale. Yo quiero que él me diga qué día se reunían los apóstoles. Yo me reúno cualquier día, pero yo quiero que él me diga qué día se reunían los apóstoles, el mismo apóstol que está hablando ahí, qué día se reunía, porque lo que Pablo está hablando en Colosenses es al tema de cuando estaban discutiendo, la misma discusión que siempre tuvieron Pedro y Pablo, y es un tema que está no en torno a la cultura, sino en torno a la salvación. Porque aquí nadie está hablando de la justificación de la salvación. ¿Hemos hablado aquí en algún momento de la justificación de la salvación? No, claro que no. No se ha hablado de la justificación de la salvación. Pero es imposible, y lo repito y lo puedo decir donde sea, aplicar y enseñar la Biblia de una manera correcta sin ir a su fuente. Eso es imposible, eso está totalmente demostrado. No hay posibilidades. Así es. O yo le pregunto a él, por ejemplo, ¿por qué Pedro le dice a Juan, el maestro ha resucitado? Y Juan queda con la duda cuando Pedro ve el manto doblado del maestro. Dime, dame la luz. Pero sigue la pregunta, ¿debemos celebrarla nosotros hoy, o sea, como dice, como gentiles? ¿Cuál es el fundamento? Es que, finalmente pregunta Alex, sería bueno una mesa de debate. Es que yo le voy a decir una cosa a Alex. La Biblia dice en el libro de los Hechos, es necesario que Cristo sea retenido arriba hasta que todas las cosas sean restauradas. Hasta que no volvamos al principio, no hay retorno del Mesías. Santo. El Mesías está retenido arriba hasta que venga la reforma que está viniendo, porque fíjate una cosa, en los años 80 comenzó Bill Hamon, después Maurice Cerulo habla de guerra espiritual, Bill Hamon de profetas y apóstoles, y eran herejes. Siga. Eran herejes. Hoy en día todos son profetas, todos son apóstoles. Entonces puede ser que en un futuro lo que estamos tocando hoy este tema y lo que estamos golpeando con este tema seamos aceptados también, pero es necesario que no seamos aceptados ahora. Porque en aquellos tiempos no había profetas, no había apóstoles. ¿Cierto? Sí. Pero hoy son aceptados, hoy somos todos profetas, hoy somos todos apóstoles, y para los Gigi Ávila de ese tiempo, Bill Hamon era un hereje. Estaban satanizados. Estaban satanizados. Hoy lo que hacemos está satanizado. Terrible. Bueno, ya nos quedan unos pocos minutos, sumamente interesante el tema. Sabíamos que con una hora pues no iba a ser suficiente. Idobi está recibiendo llamadas. Con las festividades bíblicas, pues quedamos ahí. Claro, porque la Biblia dice que estas son mis fiestas, son fiestas de Dios. Fiestas, pacto perpetuo. Pacto perpetuo, exactamente. Y las fiestas siempre se celebraron en la iglesia primitiva. Las fiestas siempre se celebraron en la iglesia primitiva. El problema viene cuando la iglesia, creo que en el año 368, cuando la iglesia es aceptada por Roma, y Roma comienza a sacar todas las cosas de Israel, y a cambiar cosas de Israel por cosas de Roma. Porque nosotros tenemos muchísimas cosas en la iglesia que vienen de Roma, que no son bíblicas. ¿Cómo cuáles, pastor? Solo una o dos. Quizás la liturgia de cómo se hacen en los cultos. La liturgia de cómo se hacen los cultos vienen de Roma. La conciencia moral. Nosotros conocemos pastores y hombres de Dios aquí en nuestra ciudad
y en muchas ciudades del mundo, que cuando ellos cometen un error, nuestra conciencia moral, viene de Roma, eso no viene de Israel. Muy fuerte. Tenemos una llamada, Idobi. Tenemos una llamadita al aire. Al aire, espérate. Vamos a escuchar. Saca el aire. Sí, buenas. Gozándome con el tema. ¿Con quién hablamos? Ismael le habla. Ismael, Dios le bendiga. Amén, amén. Es el tema que está en la palestra últimamente y es un tema que yo entiendo que todo hombre, toda mujer que le sirve al Creador debe prestar asunto a esto. Y más que emitir una opinión, debe informarse de dónde venimos y por qué hoy estamos aquí. Así es. No opinar lo que escucha, porque hay gente hablando sin siquiera saber, y es un tema hoy que han traído excelente. Lo primero que tenemos que saber es que todas las cosas que hacemos son establecidas por el Señor y no por un pueblo como muchos han interpretado. Porque Dios mismo fue quien ordenó, tal cual como está hablando el varón, celébrenme fiesta. Ahora, que la gente la quiera sacar de contexto, de matiz, buscar apoyo en otras escrituras o algo por el estilo, ya esas son otras cosas, pero yo creo que el pueblo de Dios para estos tiempos tiene que empaparse más de lo que es nuestro Creador y nuestro Señor. Dios le bendiga. Santo Amén. Dios. Muchas gracias. Amén, amén. Terrible. Muchas gracias, amado, por tu aporte. Recibo con mucho cariño y mucho amor. Antes de la llamada, llamaba el pastor David Osuna. ¿Qué dijo el pastor David? Él dijo, no quiero salir al aire, para no causar cosas de debate, pero él, en su opinión, él decía que aunque se celebra la fiesta, no estamos atados a celebrarla. Si no la celebramos, no es que está mal. Exactamente. Ese es lo que él dijo. Un poquito de lo que él dijo. ¿Tú ves? Porque no lo puedo decir quizá conforme a lo que él dijo, por la razón de que no. O sea, no porque no la celebremos o no la celebres como iglesia, no te vas a salvar o estás en pecado. Amén. Pero tampoco si la celebras, pues al contrario, esto trae bendición a tu vida. Es igual con el Shabbat, pastor. Amén. Sí. Tenemos otra llamadita. Vamos a ver. Sí, buenas. Sí, Dios les bendiga, hermanos. El pastor el pastor me va a ayudar ahí. Me va a ayudar. Pastor David, un abrazo. Dios le bendiga, mi hermano. Amén, amén. Lo que quiero plantear es que ciertamente las fiestas judías son solemnes. Hubo un mandamiento efectivamente directo a Israel sobre la observación y todo eso. Debemos entender que también la palabra expresa que es figura de lo que había de venir y que fueron cumplidas en Jesús. Evidentemente no es una ordenanza obligada a la iglesia de Cristo como tal. Fue una ordenanza obligada sin reproche al pueblo judío. Y reitero, el guardarla o no entra en una discusión. Ahora, en una cuestión de un sometimiento, como que la iglesia obligadamente tiene que observarla, no es correcto en ese sentido. No se peca el hecho de que alguien quiera observar las fiestas judías, pero no es una orden para la iglesia de Cristo en este tiempo. Hay que bien poner eso en el contexto, ponerlo bien claro. Pastor, disculpe, no Dios le bendiga, pastor. En este sentido. ¿Le puedo hacer una observación? Yo lo que le decía al varón era que no quería intervenir para que no se viese pugna ni nada, y además que estoy violando una orden de tránsito porque voy manejando. Entonces quería expresar eso, mis hermanos, en este primeramente hacer una observación al pastor. Las fiestas no son judías. Primer error. Las fiestas son del Señor. Porque estas son mis fiestas, dice la Biblia, no judías. Ay. Y el Señor que adoran los judíos es el mismo Señor que nosotros adoramos. Siga. Entonces las fiestas no son judías.
esa pequeña observación, no, contesta la llamada. Tenemos otra llamadita, vamos a ver lo que el pastor... Sí, buena, ya el... Una pregunta, ¿quieres elaborar? Línea, quien llamó antes del pastor. Sí, venga. Vamos a escuchar esta llamada y después vamos a tener a nuestro hermano por aquí que da esta pregunta. Ajá, le escuchamos. Entonces, rapidito no y breve. podemos darle avale a una fiesta o prioridad a una y la demás no. O sea, con esto no estoy diciendo que, sí, que tenemos que celebrarla, no, que no tenemos que celebrarla. Pero mire, cuando el doctor indica un medicamento, le indica que usted debe usar ese medicamento correctamente para que surja el efecto. Entonces, ¿cómo es que usted celebra la fiesta de la primicia y la demás usted no sabe cuáles son? Déjalo ahí. Déjalo ahí. Vamos con nuestro hermano Edgar Montilla, que está aquí compartiendo con nosotros, está un poco inquieto con el tema. Dios le bendiga. Amén, Dios bendiga a mi hermano Franco. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Doctor, mi hermano, Dios te bendiga. Amén. Solo quiero aportar algo. El ministro dice que las fiestas no son del pueblo judío, que son de Dios. Bueno, eso es una media verdad y media verdad es una mentira. No, déjeme explicarle, que eso lo dice la Biblia. Explicarle eso, espérese, déjeme explicarle eso. Recuerde que es la fiesta de Dios circunscrita a un pueblo específico. Es importante porque si usted se da cuenta, Dios nunca le reclamó a otro pueblo por la fiesta de la cosecha, la fiesta de las luces, las fiestas bíblicas. Por nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios está tomando como parámetro a un pueblo, aunque es una fiesta instituida por Dios, pero establecida para un pueblo determinado y establecido en un tiempo determinado. Eso es importante resaltarlo porque hay una confusión ahí. La fiesta es del Señor, pero es para un momento determinado. Dios no va a volver a abrir el Mar Rojo, porque eso fue para un tiempo determinado, para un pueblo determinado. Usted se da cuenta, un ejemplo de esto es lo que Dios hizo con Moisés, no lo hizo con Josué. Porque Dios es un Dios que se maneja, como Él lo dijo, amén, por tiempo, por ciclos. Y lo que es para un tiempo no es para el otro necesariamente. Así es, poderoso. ¿Qué dice nuestro hermano pastor? Yo creo que las fiestas, acérquese al micrófono. Las fiestas son de Dios, no del pueblo, porque Dios fue que la estableció. Uh-huh. Y la iglesia primitiva celebraba fiesta. No está comprobado, la iglesia primitiva celebraba fiesta. De hecho, cuando se está hablando, que Pablo le está hablando a los corintios de la Santa Cena, no es la Santa Cena que se hacía los domingos, así como hacemos nosotros. Se está hablando de la fiesta de Pesa, que en la fiesta de Pesa los gentiles querían hacer otra cosa, fuera del ceder, porque en la fiesta de los judíos hay algo que se llama ceder, porque dije en el principio que la Torah vino acompañada de una cosa que se llama Torah oral, que es la cultura. O sea, cuando Moisés escribió ese libro, ya había sobre ese libro una cultura, un mandamiento que Dios le dijo a Abraham, mira, hagan esto y esto, y Abraham se lo decía a su gente, y de generación en generación, los judíos que estaban en Egipto conocían la palabra, conocían a Dios, aunque nunca habían, o sea, conocían la palabra de Dios, poderoso, porque la Torá siempre existió de generación en generación, no así Moisés, que no se crió en la casa de su madre, se crió en el palacio de Faraón, y se encuentra con Dios. Por eso cuando Dios encuentra a Moisés, Dios tiene que decirle, no te preocupes, yo tengo el hombre que te va a ayudar, tu hermano Aarón, porque Aarón sí estaba instruido. Y mire la hermana de Moisés antes de salir, y ella era una profetisa, la mamá de Moisés era una profeta. Ahí tenemos, pastor, disculpa que lo interrumpa, tenemos una llamada. Amén. Sí, buenas. Bendiciones. Sí, buenas. Tiene que bajar un poquito el volumen allá de su radio, por favor. Sí. Ok. Está en el Dios aire. le bendiga, le habla el pastor Elpidio. Amén. Estoy escuchando el programa desde el inicio. Amén. Pero hay algunas cosas como que me son un poquito chocantes. En primer lugar, yo entendía, según dice la Biblia, que todas estas fiestas que se celebraban, los panes de levadura, fiestas de la cosecha, todo esto, tenían un cumplimiento, era sombra de lo que había de manifestarse, en este caso son un reloj profético de Dios. Wow. Sí, eso es lo profético. Estoy de acuerdo 100% con el hermano Montilla y con el pastor David Osuna,
debemos de documentar. Ok, pastora, yo le voy a hacer una pregunta a usted, hermana, ahora mismo. Un momentico. Debemos de documentar. No, antes que se me vaya, discúlpeme, permítame más, hacerle la pregunta, porque usted me manda a documentarme, pero yo le voy a hacer una pregunta ahí mismo a usted. Sí. Yo no voy a celebrar el Día de la Independencia porque ya Duarte y Sánchez y Mella hicieron lo que iban a hacer y ya yo no tengo que celebrar nada, porque ya eso era una sombra. No, cuando celebramos la fiesta, estamos anunciando lo mesiánico, lo que creemos en Jesús como Mesías, y también creemos en la fuente de la cultura hebrea. Estamos anunciando que Cristo hizo lo correcto y estamos anunciando una victoria, como cuando usted celebra el Día de la Independencia y se enseña en la escuela, que es correctamente, porque no se puede olvidar la historia, porque un pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla. Así es. Bueno, las llamadas, el teléfono ha reventado, pero no quiero dejar de que el pastor pues anuncie sus libros que ha escrito hablando acerca de la guerra del alma, que es el despertar de la conciencia. He leído unos capítulos poderosos, habla de las 5 ventanas del alma. Las 7. Las 7 ventanas del alma, poderoso, todo lo que hemos podido aprender ahí. Tiene otro libro también de Chamá, puede presentarlo, pastor, y finalmente sus números telefónicos, y estamos abiertos al debate. Pastor, está abierto al debate. Bueno. Desde la fundamentos y bases bíblicas, con la intención de que venga el aprendizaje y se vayan muchas dudas al pueblo de Dios. Amén. Y ya el tiempo lo tenemos encima, ya. Sí. Tenemos otro programa ahí que nos espera. Bueno, ¿tú quieres que anuncie los libros ahora? Amén. Bueno, sí, yo tengo mi libro aquí que se llama Nechamá, Alma Superior, que es un manual de conocimiento profundo que nos va a ayudar a entender cómo está estructurada nuestra alma y cómo podemos penetrar ese conocimiento más profundo del alma. Y mi libro, Guerra del Alma, que usted lo ha leído, doctora. Cualquier gente se puede comunicar conmigo a través de mi Facebook, que es Julio César de Felfranco. Así mismo, me puede escribir por ahí. Y ahí se le va a dar toda la información acerca del libro. Bueno, doctora, hermana Yovanka, Adobe, ha sido un inmenso honor estar con ustedes y creo que 1 hora fue muy poco. Sí, bastante. Porque apenas estábamos comenzando a despegar. Entrando en materia, pero imagínense. Bueno, creo que vamos a tener un próximo programa la semana próxima, Dios mediante. Si no aquí, pues seguimos en aliento el lunes. Amén. Muchas bendiciones. Le damos gracias al pastor por dedicar su tiempo para estar con nosotros. Yo sé que es de mucho valor. En otro tiempo vamos a tratar de, ¿verdad? Porque el tiempo, como dice Pato, 1 hora no da. Y tenemos otra programación adelante. Bendiciones. Dios bendiga, amados. Y nos Shalom. vemos próximo.